Quisiera compartir con vosotros una palabra sobre la adoración que agrada a Dios y sobre la adoración defectuosa, la adoración que no pasa del techo, que no llega a ninguna parte. Quisiera que me acompañaran en el libro del profeta Malaquías, capítulo 1, versículos 13, 14. Dice así la palabra del Señor: habéis además dicho, es decir, ya habían dicho con anterioridad otras cosas, ¿verdad? Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo y lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aleluya. Malaquías es un profeta, mi querido hermano, que denuncia de manera maravillosa, de manera brillante y a la vez de forma contundente, rotunda, sin darle muchos rodeos. Denuncia la decadencia espiritual en este caso, de una nación que había perdido todo interés por el culto a su Dios. Es necesario hacer un poco de historia antes de ver qué tiene y qué propone el Señor para cada uno de nosotros. Después de la época de Malaquías sucedieron muchas cosas, muchos eventos en el pueblo de Israel. Pero, ¿saben? Dios no volvió a comunicarse con su pueblo durante un largo periodo de tiempo. Por 400 años Dios permaneció en silencio, hasta los tiempos de Juan Bautista, que fue quien preparó, como ya sabemos, el terreno para la llegada del Señor, para la llegada del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Malaquías profetizó en la nación de Israel 100 años después de que estos hubieran regresado del exilio en Babilonia. O sea que, por lo tanto, ya quedaban lejos esos hechos. Esa experiencia de la esclavitud, de la cautividad bajo la poderosa Babilonia, ya quedaban bien lejanas. Y cuando los israelitas exiliados regresaron a su país, comenzaron a reedificar con gran esfuerzo, pero con mucho entusiasmo, a reedificar de nuevo Jerusalén, a levantar los muros, como sabemos, y a construir de nuevo el templo que había sido destruido bajo el dominio de Nabucodonosor. Comenzaron a ofrecer de nuevo culto y ofrenda a su Dios. Y en ese primer momento, en ese resurgir espiritual de Israel, el libro de Esdras recoge, por ejemplo, que fueron momentos, fueron tiempos de tanto resurgir espiritual, que el pueblo lloraba en gran voz, dice Esdras capítulo 3, versículos 2 y 13. Cuando el pueblo comenzó a ver el templo de nuevo construido, cuando empezaron a llevar de nuevo sus ofrendas, sus sacrificios al Señor, lloraban en gran voz, en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir entre los gritos de alegría y entre los gritos y las voces de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos, dice la palabra del Señor. Pero ¿saben qué ocurre, mis queridos hermanos? Ese clamor, ese celo, pronto se desvaneció, pronto como la neblina, pronto desapareció. Su fe fue degenerando y convirtiéndose en pura religiosidad. Sus corazones se llenaron de incredulidad, de apatía, de hastío, y llegaron, mis queridos hermanos, hasta el cinismo de ofrecer a Dios lo defectuoso, una adoración, una ofrenda, unos sacrificios defectuosos.
a sabiendas de que ese tipo de ofrenda no era para nada agradable ni aceptada, por supuesto, por Dios. Porque, hermano, la verdadera adoración se demuestra dando lo mejor de nosotros, dando lo más excelente para Dios. Hermano, ofrecer ofrenda defectuosa, ofrecer lo cojo, lo ciego, lo enfermo, lo vulgar, hermano, lo ordinario, eso es un insulto para Dios. Dios rechaza toda adoración que no sea la mejor que podamos ofrecerle. Y para Israel se había convertido el acudir al templo y adorar y ofrecer sus sacrificios, se había convertido en un auténtico fastidio. ¡Oh, qué fastidio es este!, decían ellos. Hermanos, cuando se pierde ese primer amor, cuando se cae en la rutina, en la religiosidad, todo llega a parecernos cansino, aburrido, pesado, o como dice la palabra, fastidioso. Para ellos, para el pueblo de Dios, en ese tiempo que recoge el texto que hemos leído, adorar tenía el mismo aliciente que ir al trabajo o al colegio el lunes por la mañana. Un auténtico fastidio, hermano. Ir a la iglesia, ir al templo, le resultaba igual de apasionante que aquel que acude al dentista para sacarse una muela sin anestesia. Congregarse junto a su hermano para alabar al Todopoderoso le resultaba menos atractivo que caminar bajo la lluvia en una mañana de invierno sin paraguas. ¿Y qué pasa? Que como acudir al templo, mis queridos hermanos, se convirtió para ellos en algo pesado, en algo aburrido, en algo tedioso, en un fastidio, pues ¿para qué esforzarse en ofrecer lo excelente? Tranquilicemos pues nuestras conciencias, ¿verdad? Ofreciendo algo a Dios, aunque ese algo sea lisiado, sea roto o sea defectuoso. Quizás Dios ni siquiera se dará cuenta de que mi ofrenda está dañada, de que mi ofrenda está coja, de que mi adoración está enferma. Pero ojo con esto, querido hermano, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice el Señor. Cuando venimos a adorar a Dios, tenemos que ser conscientes y estar, por supuesto, conscientes de que Dios nunca aceptará algo de nosotros que no requiera esfuerzo, algo que no requiera trabajo, algo que no tenga valor, algo que esté enfermo. Recoge el primer libro de Crónicas cómo el rey David quiso comprar un terreno para edificar allí un altar y adorar a Jehová. Y Ornán, que era el dueño de ese terreno, como no, ante un rey como David, pues le quiso hacer el honor de donarle, de regalarle el terreno. Le dijo, no solo te daré el terreno para que construya el altar y adorar a Dios, sino que te regalaré también los bueyes para que los ofrezca en holocausto al Señor. Y a todo ello David le responde a Ornán, no entregaré, dice, yo no entregaré a Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Primera de Crónicas 21, 24. Hermanos, Dios nunca aceptará de nosotros aquello que nos sobra, aquello que nada nos cuesta, aquello que no tiene valor. Dios no aceptará eso. Claro que no. Nunca llegará ante Él como olor grato, como olor fragante, aquello que nos resulta un fastidio ofrecerle, hermano. Jamás Dios aceptará de nosotros una ofrenda coja,
ciega, enferma, defectuosa, jamás. Y claro que sí, son duras las palabras de Dios a todos aquellos que teniendo recursos, o teniendo dones, o teniendo tiempo, o teniendo fuerza, o teniendo dinero, ofrecen las sobras. Maldito el que engaña, le dice el Señor. Maldito el que teniendo machos en su rebaño, ofrece lo dañado. Maldito el que teniendo ofrendas valiosas, ofrece lo que nadie quiere. Maldito el que teniendo dones excelentes, ofrece lo vulgar, ofrece lo ordinario, ofrece lo que no vale, lo que no le cuesta, ofrece lo enfermo, maldito. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Oh, aleluya. Gloria a Dios, qué tremendo, hermano. Porque yo soy gran rey, dice. Hermano, cuando ofrecemos a Dios lo dañado, cuando llevamos a Dios lo vano y lo defectuoso, cuando le entregamos lo vulgar, lo que nada nos cuesta, resuena una poderosa voz desde el cielo diciendo: cuidado, yo soy gran rey y nunca aceptaré ese tipo de ofrenda de vuestra parte, de vuestra mano. Cuando acudir al templo se convierte en un fastidio, hermano, en una carga pesada, en una imposición, esa misma voz del cielo resuena de nuevo: ahórratelo, ¿verdad? Ahórratelo. A un gran rey solo se le ofrece lo mejor, lo más excelente. Un gran rey solo acepta aquello que se le ofrece con agrado, con un corazón sincero. Un gran rey solo acepta la adoración verdadera, la adoración genuina. Un gran rey rechaza todo aquello que se le ofrece sin amor, sin esfuerzo y sin valor. Cuidado, dice el Señor. Yo soy gran rey. Hermano, debemos examinar en nuestros corazones. Debemos examinarnos porque existen muchos enemigos que impiden acercarnos a Dios de una manera agradable como Él merece y como Él demanda de cada uno de nosotros. Son muchos los enemigos de la adoración. Son muchos los enemigos que tratan de impedir de que adoremos de forma genuina, de que ofrezcamos lo mejor, lo más valioso para el Señor. Y algunos de estos enemigos son, por ejemplo, y en primer lugar, la falsa apariencia, mis queridos hermanos. Es decir, ofrecer a Dios algo que parece verdadero, pero que no lo es. Es un sucedáneo, es una mala imitación. En Levítico 10:1 se recogen las siguientes palabras. Dice: pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ello fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que Él no les mandó. Hermano, estos dos hombres se acercaron a Dios con un fuego que era similar al que se usaba en la liturgia del tabernáculo. Era similar, era parecido, se veía igual. El incienso quizás olía igual, pero no era el verdadero, no era el que Dios demandaba. Posiblemente nadie hubiera notado la diferencia entre un fuego y otro fuego, entre un incienso y otro incienso, entre un olor y otro olor, pero Dios, que no puede ser burlado, sí detestó que se trataba de una ofrenda falsa, carente de valor. Maldito el que engaña. Hermano, quizás nadie note que el cordero que ofrece en holocausto es cojo, es ciego o que tiene algún otro defecto. Pero Dios nunca aceptará una ofrenda semejante. Él siempre la rechazará.
Querido hermano, ofrécele a Dios siempre lo mejor, porque Él siempre nos da a nosotros lo mejor. Como bien dice Dios a través del salmista, Salmo 81, del 13 al 16, dice, plasma en el Salmo, David dice, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, son palabras de Dios. En un momento hubiera yo derribado a sus enemigos y vuelto mis manos contra sus adversarios. Continúa diciendo, dice, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la roca les saciaría. Oh, bendito sea el Señor. Nos ofrece lo mejor del trigo, la miel de la roca, lo más excelente, lo mejor, lo más exquisito. Otro de los enemigos de nuestras ofrendas, otra de las cosas que impiden que nuestra ofrenda sea grata delante de Dios, es la imitación, es decir, actuar, comportarse o decir o hacer lo que otros hacen, imitar lo que otros hacen, copiar lo que otros hacen. Y como mi hermano ofrece una oveja perniquebrada, algo que ya no tiene valor, ¿por qué voy yo a desprenderme de mi macho cabrío, de mi primogénito, de lo más valioso? Pues imito y le ofrezco también lo que no vale, lo que sobra. Narra el libro de Deuteronomio cómo Dios apartó a la tribu de Leví y le dio las instrucciones de cómo debían ser ellos, la tribu de Leví, la que llevase el arca del pacto de Jehová. Y fuese esa tribu la que estuviese delante de él para servirle, para bendecir en su nombre. Hasta el día de hoy, dice Deuteronomio, Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 8, narra esto. Es decir, Dios había ordenado que solamente los levitas podían transportar el arca, y además había dado instrucciones claras, específicas de cómo debían de transportarla. Bien, más adelante narra la historia, y esto ya lo recoge el segundo libro de Samuel, cómo el arca del pacto, el arca de Dios, fue en un momento de la historia capturada por los filisteos. Y estos la tuvieron en su casa durante un tiempo, hasta que descubrieron que la lepra, la enfermedad que les sobrevenía, era causada por el poder de Dios, manifestado a través de eso, del arca, de la presencia de Dios. De tal manera que cogieron el arca y la echaron de la ciudad, la largaron de la ciudad, no la querían con ellos. Y el segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice así: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro. Y continúa diciendo: y tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y pues que caminen los bueyes con el carro y se lleven el arca de aquí. Pues más adelante, cuando el rey David ordenó traer el arca del pacto a Jerusalén después de tanto tiempo, ocurrió lo siguiente y cometieron el siguiente error, el siguiente pecado. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3, dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo que portaba el arca de Jehová, el arca del pacto. ¿Por qué les cuento esta historia? ¿No se dan cuenta que lo hicieron exactamente igual que los pueblos paganos de alrededor hacían con sus dioses, y no como Dios les había ordenado?
Dios le dio una instrucción específica de quiénes podían portar el arca y de cómo debían portarlo. Pero ellos lo hicieron al más puro estilo de las naciones paganas, de cómo ellos actuaban con sus dioses. Maldito el que engaña. Hermanos, ofrezcamos al Señor lo auténtico, ofrezcamos lo mejor, lo genuino, lo verdadero, y no la adoración que ofrecen las tiendas de todo un euro. Otro impedimento para que nuestra adoración sea valiosa, genuina delante de Dios, es la adulación. Adulación no es adoración. Adulación es resaltar y magnificar los rasgos buenos de una persona, pero sin sentir ni creer en lo que verdaderamente uno está diciendo o proclamando. Generalmente se adula pues, con fines interesados, con algún propósito, ¿verdad? Qué buena persona eres, amigo. Con el brazo por encima, eres el mejor, eres maravilloso, eres magnífico, qué buena gente, tú podrías. Con intereses, con algún fin interesado. Adular, vuelvo a repetir, no es adorar. La palabra de Dios dice en Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, la Biblia nos relata que el pueblo de Israel, a pesar de haber visto las maravillas, las señales, los prodigios que Dios hizo con ellos en el desierto, nunca terminó de creer totalmente a Dios. Solo lo utilizaban, trataban de utilizarlo para satisfacer sus necesidades. Dice el Salmo 78:33, dice, si los hacía morir, aludiendo a Dios con su pueblo, mandándole pues, alguna disciplina, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Salmo 78:33. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Dice, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y de que Dios, el Dios Altísimo, era su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, le adulaban con su boca y con su lengua le mentían, dice. Le adulaban. Decían cosas buenas y maravillosas de él, pero verdaderamente ni las sentían ni las creían. Por eso digo que existen claras y grandes diferencias entre adular y adorar. Dios busca adoradores, no aduladores. Dios no quiere personas que digan muchas cosas buenas de Él, pero que verdaderamente no las sientan ni las crean. El adorador da lo mejor que tiene porque está agradecido a Dios. Pero el adulador lo hace buscando un beneficio personal. Lo hace sin sentir verdaderamente lo que está diciendo, lo que está proclamando. Y a Dios, que no puede ser burlado, a Dios no le impresiona, mis queridos hermanos, la magnitud de nuestra ofrenda ni de nuestra adoración. A Dios lo que le interesa es la sinceridad de nuestro corazón, la sinceridad con la que ofrendamos, con la que adoramos, con la que nos acercamos a Él. Porque lo que verdaderamente le interesa al Señor son los adoradores, no la adoración. Dice, mas la hora viene, dice Juan 4:23. Palabra de Jesús, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Busca a los adoradores, evidentemente, para que adoren, pero lo que Dios busca son adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca adoradores.
Es Satanás quien busca la adoración. ¿Recuerdan esas palabras en el desierto a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Dios mira primero en nuestro corazón y a continuación mira nuestra adoración, nuestra ofrenda. Dios mira, se preocupa, le interesa en primer lugar el corazón del adorador. Por eso en el libro de Génesis podemos ver, por falta de tiempo no lo haremos en este momento, pero podemos ver cuando Caín y Abel presentaron sus ofrendas al Señor. Dice en el capítulo 4 de Génesis, versículos 1 al 5, que son los que recogen este acontecimiento, que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Se dan cuenta? Pero lo que miró, lo que le agradó o desagradó, era el corazón de los adoradores. Y si el corazón no era apto, no era grato, no era sincero, la ofrenda evidentemente tampoco lo era. Por tanto, no se trata, mi querido hermano, de la oveja o del macho cabrío que se ofrenda, sino del corazón de quien lo ofrenda. Y si el corazón de quien ofrenda es sincero y agradecido, siempre presentará la mejor ofrenda que tenga. Y por tanto, Dios mirará con agrado esa ofrenda. Pero la mirará con agrado porque el que la ha presentado lo ha hecho con agrado, dando lo mejor que tenía, lo más valioso. Gloria a Dios. Mi querido hermano, quiero terminar con estas palabras. Si nos resulta un fastidio, una pesadez, acudir al templo, acudir a la iglesia para adorar, ¿para qué queremos hacer planes para pasar toda una vida en el cielo adorando? Si ofrecemos las sobras, lo defectuoso, lo que no tiene valor, porque vamos a esperar de parte de Dios que nos ofrezca a nosotros lo mejor. Mi querido hermano, proclama como el salmista: alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Le daré lo mejor que tengo, mi mejor adoración, lo más excelente para mi Dios. Ofrécele, mi querido hermano, lo mejor que tengas, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible en todas las naciones. ¡Aleluya! Al nombre de nuestro Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Acerquémonos confiadamente al trono de gloria, pero, hermanos, llevémosle lo más excelente, lo mejor. ¡Aleluya! Amén.